lo anterior o todo lo que está a la vista, pero cuando gana y sale de la tribuna y del palco y se va a la silla, está. Tremendo. Ahí está. Mirá. es eso. Brevemente, para comenzar. Brevemente decía, para comenzar este tema, recuerdo algo de lo que reseñaba los primeros pasos hacia la búsqueda de un punto de equilibrio en esto de los que deben y los que no deben, los que pueden y los que no pueden, los que quieren y no quieren. Hace no tanto tiempo atrás, en el patio central de la municipalidad, había un montón de gente. Estaban convocadas todas esas personas por los procuradores. Eran morosos. Un moroso de paso cansino, lento, me para a mí y me dice, me pide que lo acompañe porque había sido intimado por los procuradores. Este fotógrafo, casi doblado por el peso de la máquina de fotografía y por el tiempo y la edad, todos lo conocíamos como Caburé. Él estaba intimado por los procuradores, me comentó que vivía ahí desde que había nacido, que era la casa de sus padres o algo por el estilo, y yo lo acompañé a la municipalidad. Estaba lleno de gente, mucha gente, y no sé qué es lo que pasó, pero bueno, en algún momento me subí a una silla y me puse a arengar a los que estaban allí por algunas de las injusticias que yo veía, latentes y presentes. Así que me llamaron al despacho del intendente. Allí estaba Miguel Maldonado, Marcos Estopal, estaba Sergio Zárate y algunos más, muy enojados conmigo. Entonces les expliqué lo de Caburé y me dijeron, mira, yo les digo, este hombre se le está pagando la vida, se nota, y ustedes lo van a dejar en la calle. Bueno, le hicieron un comodato para que pudiera habitar en ese lugar hasta que se muriera, que no fue mucho tiempo después, sin tocarle el patrimonio ni la casa, se hubiera muerto ese mismo día. Y en realidad, por ahí, este hombre, apenas, yo me acuerdo porque estaba viviendo de lo que uno le daba por ahí. ¿No? Entonces digo que hay que ver y hay que ponderar y valorar actitudes históricas de los vecinos, pero también circunstancias de la gente, porque la intimación es un dardo que pega en el medio del corazón cuando uno no es la persona que decidió no pagar porque no quiere. Bueno, la doctora Gisela Lieberman, que nos acompaña, viene por estos dos textos que yo tengo, que uno es la madre del otro. Así es. Hay una ordenanza y una modificación, pero también hay una acción. Y cuando me refiero a la acción, porque después lo vamos a hablar, es modificar una ordenanza para que la doctora, que no podía ser asesora letrada, fuera. No. Sí, bien, digo, estoy hablando no. de la antigüedad en la profesión. No. Bien, ahora me lo va a corregir en todo caso y vemos cómo desestimamos estas cosas que por allí, en forma de trascendidos, de rumores y de comentarios, van ganando sillas, mesas y bares. ¿Cómo no? Doctora, buen día y gracias por venir. El asesor letrado... el micrófono un poquito para allá. El asesor letrado del municipio está establecido por carta orgánica. Es el abogado del municipio justamente y que se encarga de defender los intereses patrimoniales de la municipalidad. Es aquel que contesta las demandas, realiza las demandas contra el municipio, realiza los dictámenes, asesora en todo lo que el intendente y su gabinete de confianza así lo requieran, y es el que lleva adelante todos aquellos actos que tienen que ver con lo jurídico dentro del procedimiento administrativo que el municipio desarrolla día a día. El asesor letrado
establece la Carta Orgánica que para hacerlo necesita por lo menos 5 años de ejercicio de la profesión. Sí. Así que no veo cuál es la confusión que has tenido con el tema de esta ordenanza, que nada tiene que ver con el asesor letrado, porque eso lo regula la Carta Orgánica con la procuración y el asesor letrado. Lo único que ha hecho esta ordenanza es dejar absolutamente en claro que el asesor letrado es el supervisor del resto de los procuradores que designa el Poder Ejecutivo, y aquellos procuradores que designa el Poder Ejecutivo lo son siempre con el acuerdo del Consejo Deliberante. El asesor letrado, de acuerdo a lo que hoy rige en la ciudad de La Falda, tiene que tener ¿qué antigüedad en el ejercicio de la profesión? 5 años. 5 años. Está establecido por la Carta Orgánica. Perfecto. Vos reunís estas condiciones. Claramente. Así lo ha analizado el Consejo Deliberante, además, cuando el Poder Ejecutivo me designó como asesora y elevé todos los títulos con los certificados y todos los requisitos que solicitaron los concejales. ¿Hubo una modificación en este tiempo exigible o estos 5 años que se le piden es lo que no estaba vigente desde tiempo atrás? Te reitero, está establecido por Carta Orgánica desde el año 1995. Perfecto. Y no se ha modificado jamás la Carta Orgánica. Está claro. Ha habido una confusión. Bien, y sí también está claro que antes era referéndum del Consejo Deliberante y ahora es un informe al Consejo, no. Que no sería lo mismo, o si es, también, o aclaremos cómo también estás equivocado. Bien. No, yo estoy tomando datos de esta confusión, si lo fuera, sí lo es. La gente tiene y yo te lo retransmito a efectos de que vos lo puedas explicar. En lo que quizás vos te estás refiriendo es al instrumento que puede, al contrato que puede eventualmente firmar el Poder Ejecutivo con el gestor de cobro temprana. Eso es lo que se ha modificado. Ahora, te reitero, todo lo que establece en cuanto a las funciones, los requisitos, nombramientos y remoción del asesor letrado está desde la sanción de nuestra Carta Orgánica desde el año 1995 y jamás ha sido modificado. Bien, bueno, la gente en realidad se ha ocupado de tratar de entender estas modificaciones, por ahí algunos desde el punto de vista político, ideológico o partidario, claro, le han buscado también aristas. Obviamente. Yo, aquí vos hablabas de la gestión de cobro temprana y acá dice el artículo 6º, la etapa de gestión de cobro temprana podrá estar a cargo de uno o más gestores a criterio del Poder Ejecutivo Municipal, para lo cual suscribirá el contrato pertinente ad referéndum del Consejo Deliberante. Esto... Discúlpame que te... Sí. Vos estás leyendo el texto de la 2829. Sí, para leer el de... la 2856. Pero antes de eso yo voy a hacer para la audiencia una pequeña aclaración. Voy a dejar en claro entonces que todo lo atinente al asesor letrado está establecido por la Carta Orgánica Municipal. Ahora bien, todo lo que tenía que ver con la procuración estaba regulado por una ordenanza que había sido sancionada en la gestión del doctor Sestopal, si mal no recuerdo, con el número de 1510. Fue una ordenanza de procuración sumamente cuestionada y que impedía llevar adelante determinados procedimientos como se los lleva ahora. En aquel momento se dijo que era una ordenanza a medida. Lo que nosotros hicimos fue derogar ese régimen a medida y establecer pautas claras, normas claras, tiempos claros para poder regularizar el tema de la deuda y la mora entre los contribuyentes para con la municipalidad. Entonces, ¿cuál es el principal cambio que se da ahora? Ya no hay más un mar de prerrogativas para aquel estudio que tuviera que tuviera la dicha de conseguir la procuración de la municipalidad, porque la ordenanza anterior hablaba de un estudio
de un estudio. Vos estás ahí haciendo mención tácita, si se quiere, a la discrecionalidad Absolutamente. que pudiera existir. Absolutamente. Yo te quiero leer esto porque para mí la discrecionalidad está latente y presente. Dice el artículo 6, la etapa de gestión de cobro temprana podrá estar a cargo de uno o más gestores a criterio del Poder Ejecutivo Municipal, para lo cual suscribirá el contrato pertinente con noticia al Consejo Deliberante y remisión del instrumento de contratación. Me parece que es absolutamente discrecional, Claro. A la emocionalidad, intencionalidad y subjetividad Primero, del Poder Ejecutivo Municipal. El Poder Ejecutivo Municipal, acá me va a poder compartir mi opinión el colega que nos acompaña, es el jefe de la administración. Encabeza, por lo tanto, de él, radican un montón de prerrogativas que tienen que ver con decisiones de tipo administrativo. Ahora, para aclararte esa discrecionalidad que vos me estás apuntando, la discrecionalidad radicará en que puede o no estar a cargo de uno o más gestores, porque en el caso de que no estuviera a cargo de un gestor, sería el mismo municipio el que perseguiría el cobro de las deudas que están en mora. ¿Se entiende? A ver, nosotros tenemos 3 etapas claramente diferenciadas. Una gestión de deuda normal, de un universo moroso que está con sus deudas y con sus obligaciones vencidas. Después tenemos una gestión de mora temprana que puede o no estar a cargo de un gestor, para lo cual se firmará y se suscribirá el contrato pertinente. Esa sería la segunda etapa. Son etapas de intimaciones, de llamados telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de esa etapa, obviamente, en el caso de que no hayan sido los resultados los esperados, esto es, que el municipio siga sin cobrar, entonces recién ahí se pasa a la procuración. La procuración es la única que depende de la asesoría letrada y siempre con el control del Poder Ejecutivo. La gestión de mora temprana no depende de asesoría letrada, sino por el contrario de la Secretaría de Hacienda, quien controla y supervisa esa etapa. O sea que en el tiempo tenemos tres etapas bien diferenciadas. Primer vencimiento, segundo vencimiento, tercer vencimiento, gestión de deuda normal, luego... Hacienda es Poder Ejecutivo Municipal. ¿Sí? Pero no entiendo tu cuestionamiento respecto de que... Yo entiendo esto, y ahora le pregunto en todo caso a Valentini. A mí me parece que esto está sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Municipal, ya que lo único que tiene que hacer es anoticiarle al Consejo Deliberante, pero nada más que esto. Es una facultad básica del Poder Ejecutivo, porque él es el jefe de la administración y el Poder Ejecutivo justamente es el que puede realizar los contratos de la administración. A los amigos sí y a los otros no, a algunos o a todos por igual. Digo, este criterio de justicia social con el que habíamos empezado este programa. Pero es que seguí sin entenderme, Horacio, porque no se trata de que el Poder Ejecutivo es el que va a decir a quién intima y a quién no. Ajá. Justamente las pautas para intimar ahora están establecidas en una ordenanza. Lo que va a decidir el Ejecutivo es si a esa etapa de gestión de mora temprana la delega, entre comillas, en un gestor o no. Eso es la discrecionalidad, si realiza el contrato o no. De todas maneras, la discrecionalidad siempre es acotada, porque por más que tenga la facultad y la prerrogativa de realizar ese contrato como jefe de la Administración Pública Municipal, está por ordenanza el régimen de contrataciones. O sea que en todo caso, siempre, en todos los casos, él va a estar sujeto al régimen de contrataciones vigente, que es la 2255, siempre sometido al control del Tribunal de Cuentas y absolutamente con la obligación permanente de cumplir con cada una de las pautas que establece la Carta Orgánica Municipal.